llevarles a una reflexión, hermanos, y quiero invitarles para que lo consideremos, y quiero tomar como base en el libro de Génesis. Vamos al libro de los orígenes, que es el libro de Génesis, en el capítulo 4, y quiero llevarlos a reflexionar, a meditar sobre un tema: la ofrenda que realmente agrada a Dios. Y ahí en Génesis capítulo número 4, hay una historia que todos conocemos. Es cuando Caín y Abel, que eran hermanitos, hijos de Adán y Eva, y que fueron engendrados cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Viene el nacimiento de estas dos personalidades muy famosas, y cómo es que uno trasciende, y vamos a encontrar cuál fue el secreto de esto. Cuando ellos nacieron, según los datos que se tienen, Adán y Eva tenían aproximadamente 100 años, porque cuando nació Set, que fue el tercer hijo que se registra en la Biblia, Adán tenía, según los datos, 130 años. Y aparece una historia muy, muy importante que necesitamos hablar. Dice ahí, capítulo 4, les dije: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué trajo? Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Fíjese, ahí está el secreto, léalo conmigo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, ¿qué hizo Caín? Caín se levantó contra su hermano Abel y él fue el primero homicida en la historia de la humanidad. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Que Dios bendiga su palabra, amén. Hoy quiero llevarlos a reflexionar sobre un tema, hermanos, que es muy delicado, pero que es muy esencial en nuestra vida: la ofrenda que realmente agrada a Dios. Dígalo conmigo: la ofrenda que realmente agrada a Dios. No podemos negar, y tenemos que estarlo recordando continuamente, que todos fuimos creados por nuestro Dios con un propósito especial. Eso nos debe quedar bien claro. Solo que cada uno de nosotros, hermano, tiene que descubrirlo. ¿Cuál es el propósito para lo que fuimos creados, para lo que estamos aquí? No todos podemos hacer lo mismo. A veces nosotros
encuadramos a nuestros hijos en un formato que no es el de ellos. La Biblia no dice que ellos, porque yo soy ingeniero, ellos tienen que ser ingenieros. O si yo soy doctor, ellos tienen que ser doctores. O por el fracaso de mis sueños, yo tengo que encuadrar a mis hijos en el formato que yo quise ser, o que ellos quieran ser lo que yo quería ser. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es un error que hemos cometido. Todos fuimos creados por Dios, pero con un propósito especial. Eso nos debe quedar bien claro a nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene que descubrirlo. Dios tiene un llamado y Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado y tiene un destino para cada uno de nosotros. Basta solamente con leer Efesios del 1 al 4, donde el apóstol Pablo dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando nosotros, hermanos, podemos nosotros dimensionar esto que les estoy compartiendo, tendríamos que decir que esto, de hermanos, es la chispa de la vida que hay en cada uno de nosotros, que fuimos creados con un propósito, que Dios no desea el mal para nosotros. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios no quiere el fracaso. Dios no desea el mal. Acuérdense que el apóstol Pablo, cuando descubre la inmensidad del amor de Dios y de la misericordia de Dios, dice que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Hay a veces que por nuestras malas decisiones, nuestras malas compañías, nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, podemos resbalar, podemos caer, podemos equivocarnos. Pero si nosotros buscamos a Dios oportunamente, Él va a enderezar nuestras veredas y nos llevará a nuestro destino. Esto es lo que los expertos llaman el chip que nos enlaza precisamente con lo divino. Nosotros fuimos creados, como dice la Biblia, a imagen y ¿qué más? Y semejanza ¿de quién? De Dios. Traemos esa chispa divina, traemos ese chip de Dios. Por eso no podemos vivir sin Dios. Por eso los expertos dicen que el hombre no puede vivir sin tener una religión que lo asocie con Dios, que lo encomiende a Dios, que lo acerque a Dios. No puede el hombre porque traemos esa esencia de Dios. Basta leer, vaya conmigo por favor para no perder la costumbre, del Salmo 82. Salmo 82, y Jesús lo vuelve a reafirmar en San Juan capítulo 10 verso 34. Pero mire lo que dice el Salmo 82 en el verso 6 y 7. Léalo conmigo para que usted no crea que yo estoy inventando cosas. La Biblia lo dice: vosotros sois dioses y todos vosotros, ¿qué dice? Hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes, ¿qué? Caeréis. O sea, somos humanos, pero traemos impresa la imagen de Dios. Por eso usted y yo vamos a responder ante Dios, porque traemos un diseño divino. Nosotros no somos lo que creemos, hermanos, que fuimos creados, hermanos, para cualquier cosa, o que estamos aquí por casualidad o por algún accidente de la vida. No, no, no. Todos tenemos un propósito divino. La Biblia constantemente nos lo está señalando. Y nosotros somos de los que creemos que fuimos creados por Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nosotros somos de los que creemos que fuimos creados por Dios, que no somos el efecto de la casualidad, que no somos el efecto de la circunstancia, que no somos, hermanos, un accidente en la vida. No, Señor, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos de los que creemos que la Biblia es la única
palabra de Dios. Y creemos que la Biblia es la verdad de Dios para con nosotros. Por eso, hermanos, a la luz de este pasaje tan especial, yo quiero llevarlos a reflexionar sobre el tema, la ofrenda que realmente agrada a Dios. Tendríamos que comenzar con algunas preguntas. ¿Cómo debe ser nuestra ofrenda a Dios? ¿Cuáles son los beneficios de ofrendar a Dios? ¿Cuándo debemos entregar nuestras ofrendas a Dios? ¿Y cómo debemos entregarlas? Porque la ofrenda es un referente muy importante en nuestro diario vivir. Acuérdese que nosotros como iglesia se nos ha enseñado en este libro sagrado que nosotros somos generadores de bendiciones y no acumuladores de bendiciones. Acumular no es bueno. Acumular nos traerá enfermedades o nos traerá infecciones muy peligrosas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral y en nuestra vida espiritual. Nosotros somos generadores. Y Dios así diseñó desde el principio este formato. Pero ¿cómo deben ser nuestras ofrendas a Dios? Bueno, es muy sencillo, no crea que es muy difícil de entenderlo. Primero, deben ser voluntarias. Nadie está obligado a dar. Deben ser voluntarias. Deben ser también generosas. Cuando hablo de generosidad no hablo de mucho, sino que deben ser por agradecimiento a Dios. ¿Con qué podemos pagarle a Dios? Por eso la primera pregunta, ¿cómo deben ser nuestras ofrendas? Deben ser voluntarias, deben ser generosas, deben ser con excelencia. Quiere decir que debo hacer mi mejor esfuerzo. Deben ser oportunas y deben ser también con sacrificio. O sea que nos cueste, hermanos, que podamos realmente agradar a Dios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de nuestra ofrenda a Dios? ¿Ha leído usted Malaquías 3:10? ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traer vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí. Y ahí establece, hermanos, el formato de Dios. Dice que cuando nosotros hacemos eso voluntariamente y con convicción, no por obligación, entonces dice que Él abrirá las ventanas de los cielos. Por eso la gente cuando nos ve a nosotros, hermano, así como vestimos, así como hablamos, así como comemos, así como todas esas bendiciones que Dios nos rodea, porque no podemos negar, hermanos, que todo lo que tenemos nosotros se lo debemos a Él. Todo, absolutamente todo. La gente nos ve, inmediatamente nos evalúa, nos califica y nos dice, bueno, pues ¿cómo le haces? Cuando nosotros somos fieles a Dios, Él promete prosperarnos. Ese es el propósito de Dios. Yo abriré las ventanas de los cielos. Él promete, y cuando lo hace, darlo en abundancia, ¿sí o no? Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden, pero también nos da seguridad, hermanos. Ese es el propósito de ofrendar, nos da seguridad. Nosotros no confiamos en este sistema. Vivimos aquí, pero el Señor dijo, pero no somos de aquí. Ahora, también nos da la bendición, pero es un desafío, ahí nos marca un desafío personal, cuando dice, probadme ahora en esto. Ahora, ¿cuándo debemos entregar nuestras ofrendas a Dios? Hermanos, ofrendar es un acto de adoración y nunca debe ser un proyecto casual. No, eso no es correcto. Debemos ofrendar sistemáticamente. Nosotros como iglesia cristiana, desde que Jesús se levantó de entre los muertos, el pueblo que Él dejó la encomienda,
les encargó que se reunieran el primer día de la semana. Y nosotros desde ahí tomamos la costumbre para marcar la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Ellos se reúnen los sábados, el séptimo día. Nosotros los cristianos, para marcar diferencia, nos reunimos el primer día de la semana, que fue cuando Jesús se levantó de la tumba, cuando Jesús resucitó y abrió precisamente el portal celestial para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. Ese es el día que por costumbre nosotros tenemos la manera de reunirnos. Ahora, ¿dónde debemos ofrecer nuestras mejores ofrendas a Dios? Bueno, tenemos que hacerlo, hermanos, donde el corazón nos lo dicte, donde nuestro sentido común nos dicte que debemos hacerlo. No podemos engañar a Dios en cuanto a esto. Yo quiero llevarlos a un secreto que se nos revela aquí, de cómo es que el ofrendar siempre será una bendición, pero hay ciertos candados que tenemos nosotros que encontrar, y aquí están las llaves que nosotros podemos descubrir. Miren, hermanos, este evento que hemos leído nos debe quedar bien claro a nosotros. Primero, que se dio después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Y estos dos hijos de los que ahora hablamos nacen precisamente en la naturaleza pecadora fuera del jardín del Edén, y Satanás, que el Señor lo reprenda, ahora está en la tierra como el tentador de la raza humana. Podemos decir, hermanos, en esto que hemos leído, para encontrar cuál es la ofrenda que realmente agrada a Dios. Podemos, en lo que ya leímos, nos dice que Abel se dedicaba a la ganadería. Dígalo conmigo, Abel se dedicaba a la ganadería. Y Caín se dedicaba a la agricultura. Eran polos opuestos. Y nos dice la escritura que tanto Abel como Caín, lo que leímos, dice, decidieron llevar del fruto de su trabajo una ofrenda muy generosa a Dios. Los dos tomaron esta decisión. Fue voluntaria. Nadie se lo pidió. Fue un motivo de agradecimiento. Hay muchas cosas que suceden en nuestra vida, hermanos, que nos hacen reflexionar. Todos en algún momento hemos estado al punto de la muerte. Nos dice claramente la escritura que hemos leído, hermanos, que tanto Abel como Caín decidieron llevar del fruto de su trabajo una ofrenda muy generosa a Dios. Este hecho, hermanos, que hoy analizamos, siempre ha causado discusión teológica, hermenéutica, discusión de todo tipo, hermanos, e incluso nos lleva a una confusión del por qué Dios sí aceptó la ofrenda de Abel y del por qué no aceptó la ofrenda de Caín. Uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el secreto de que Dios precisamente se agradara más de la ofrenda de Abel y rechazó, así lo dice la escritura, rechazó la ofrenda de Caín? ¿Por qué? Vaya conmigo, si es tan amable y no le incomodo, en Hebreos 11, versículo 4. Vea usted cómo trascendió después de casi, que dijera yo, hermanos, más de 3,900 años. Mire lo que se escribe acerca de Abel en Hebreos 11, 4. ¿Ya lo tiene? Dice, léalo conmigo, por la fe que, fíjese, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? ¿Qué fue lo que alcanzó? Dice ahí,
por lo cual alcanzó testimonio de qué, de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Qué tremendo es esto, hermanos. Desde mi humilde punto de vista, cuando analizamos este punto, hermanos, y esto que ha causado mucha controversia entre los teólogos de todos los tiempos, el éxito de Abel, hermanos, o el secreto que aquí nosotros queremos encontrar, ahí lo dice precisamente la Biblia, pero a veces no leemos bien. En Génesis versículo 4, ahí está la revelación de Dios. Ahí está del por qué Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín. Vea dónde está el secreto. Léalo conmigo en el verso 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y ese es el secreto, mire, subráyelo. ¿Qué dice? Y miró Jehová ¿con qué? O sea, lo primero que Dios vio, hermanos, fue a la persona, no a su ofrenda. ¿Usted cree que usted y yo vamos a impresionar a Dios con nuestras ofrendas? A Dios lo presumimos. A Dios más bien le vamos a presumir como lo que somos. Dios miró con agrado a Abel antes de ver su ofrenda. Es decir, que Dios primero vio a la persona. ¿Y esto qué quiere decir? Que vio su actitud, que vio también su carácter, que vio también su corazón, porque Dios ve nuestros corazones, cuando lo nuestro solo es de pura apariencia, de puro lavar de conciencia, pero no de convicción. Dios vio a la persona, Dios vio primero a Abel y se agradó de Abel. Vio su carácter, vio su corazón, vio su entusiasmo, vio también su disposición, vio también su generosidad, pero también vio su obediencia. Cuando nosotros hacemos todo esto, hermanos, esto es lo que realmente le agrada a Dios. No la cantidad que damos, sino nuestra generosidad, nuestra obediencia, nuestra disposición, nuestro entusiasmo, nuestro corazón y nuestro carácter en el servicio a Dios. Eso es realmente el secreto. Y después dice la Biblia, vio su ofrenda, si usted lo lee bien. Vio con agrado a Abel y a su ofrenda, dice el versículo 4. Sin embargo, a Caín Dios no lo miró con agrado y tampoco su ofrenda fue agradable a Dios. Léalo el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Pero no miró. La pregunta de los 64,000, ¿nos mirará Dios con agrado, hermanos? ¿Le agradará lo que estamos haciendo? Échele una llamadita. No se trata de ser perfectos, hermano. No. Mucha gente tiene la idea de no venir al templo porque piensa que aquí vienen pura gente consagrada, santa, pura gente. No, si aquí estamos peor que allá afuera. Pero venimos en busca de ese Dios que es santo, que es amoroso y que es grande en misericordia, a refugiarnos en su sacrificio perfecto y a encontrar el perdón de nuestros pecados. Me dice un amigo que me canso de invitarlo y que ya me declaré incompetente porque no le encuentro forma de meter el hilo en la aguja de su corazón. Y dice, no, si yo voy ahí se va a caer porque soy el diablo. Le dije, no, hombre, si el diablo es el primero que llega ahí, llega tú primero antes que él. Ahí llega, es el primero que llega y se siente, canta los coritos de nosotros también. No, hombre, no estás jugando, es en serio. ¿No les dijo Jesús a aquellos que lo juzgaban y lo criticaban? ¿Por qué haces esto? Es que el médico, ¿a quién viene? A los enfermos. Y yo he venido ¿a qué? A salvar, a buscar, a levantar al que está perdido. A eso he venido yo. Yo no he venido por santos, yo vengo de donde está la santidad, de donde no hay pecado.
de donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor en esa dimensión. De allá vengo. Y vengo a decirles a ustedes que ustedes traen impresa la imagen del Dios que es santo. Y cuando venimos aquí, venimos a tributarle adoración a Él, pero a refugiarnos en su grande amor y en su grande misericordia. Pero a Dios no le agradó. ¿Le agradará a Dios lo que estamos haciendo? Échele una llamadita a usted. Es personal, esto no es colectivo. Porque cada uno va a dar cuenta a Dios de sus hechos, dice la Biblia. Échele una llamadita al teléfono rojo de Dios y pregúntele, haga una valoración personal en este día y pregúntele si realmente nuestro nombre, su nombre está escrito en el libro de la vida, si realmente hemos encontrado gracia y misericordia delante de Dios. Dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo lo podemos reflexionar nosotros en esto? Mire, hay varios pasajes y yo quiero que usted no se quede con la duda. Quiero llevarlo para que no se quede en el estancamiento. Hay gente que está, mire, batallando en su vida, pero está entre el lodo del engaño, de la mentira, y está, mire, el motor a todo lo que da, pero no rinde. Está el motor a todo lo que da, pero está en el lodo del engaño, de la mentira, y por eso, por mucho que usted gane, no le va a rendir, porque estamos fuera del concepto que Dios estableció, esa línea donde vienen las bendiciones de Dios, que dice claramente que cuando Dios bendice, no añade tristeza en él. Dios abre ventanas y comienza a llegar aquí y allá y más allá, y dice uno, ¿y cómo le hacemos? Y hay abundancia. Yo abriré y derramaré bendición hasta qué. Muy sencillo, mire, vayamos a Proverbios. Salomón es muy inteligente. ¿Qué dice Proverbios 11:20? Se me hace que no los voy a esperar, hermanos. Proverbios 11:20. Fíjese lo que nos dice el gran sabio Salomón. Abominación son a Jehová. ¿Quiénes, hermano? Los perversos del corazón. Fíjese que una vez escuché a un predicador muy inteligente que dijo, que a mí me impresionó, hasta la fecha me tiene así, me cautivó su verbo, hermanos, y su manera de ver las cosas, que Dios metiera una esponja hoy mismo en su corazón y después la sacara y nos la exhibiera delante de todos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué esconde tu corazón? Porque Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, y luego, y miren tus ojos por mis caminos. Mas los perfectos de camino, ¿qué dice ahí? Otra vez lo leemos, abominación son a Jehová los perversos de corazón. ¿Sabe cuáles son los perversos de corazón? Aquellos que se creen más listos que Dios. No, hombre, no pasa nada, no pasa nada. El día que pase, te vas a lamentar y vas a gemir y vas a llorar. Por eso, antes que vengan los días, más los perfectos de camino, ¿qué dice? Les son agradables. Ahí cerquita, vaya por favor, voltee la hoja, creo que es Proverbios 12:22. Léalo usted con esos ojitos que se lo van a comer los gusanos, como decimos los mexicanos. Les dije Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a quién, pero los que hablan verdad son su contentamiento. ¿Cuántos mentirosos hay aquí, hermano? Levanten su mano izquierda, por favor. Yo sé que no van a levantarla, mentirosos, pero son mentiritas blancas, dicen, mentiritas blancas. Ya hasta le pusieron colores, hermano. Son mentiras rojas. Hay algo oculto delante de Dios. Por eso, entre más esfuerzo que haga, hermana, en el lodo de esas mentiras y de ese corazón engañoso, no va a prosperar nunca en nuestra vida, porque eso lo aborrece Dios. Y Dios, que sopesa los corazones, Él se encargará de exaltarnos a su debido tiempo. Esto que
nos dice, hermanos, bien claro, y nos debe quedar a nosotros bien claro también, que Dios aborrece al hombre pecador y a los que actúan también con maldad. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 5, verso 4 al 6, solo para que entendamos que esto está reforzado con la Escritura. No es un texto ni una predicación aislada, sino que mire lo que dice el Salmo 5, versos del 4 al 6, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal, lo que dice, no habitará junto a ti. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y qué más, y engañador abominará Jehová. Todo esto es lo que nos dice la Biblia, hermanos, acerca del carácter de Dios. Así es Dios, y Él siempre nos mirará con agrado cuando nosotros somos obedientes a sus mandamientos, a sus decretos, y vivimos precisamente para Él. Ustedes y yo conocemos una bella historia que aparece en dos de los evangelios. Marcos, en el capítulo 12, versos 41 al 44, no necesita buscarlo. Y Lucas 21, del 1 al 4, si usted quiere buscarlo, hágalo, pero no voy a leer lo que ahí dice. Aquí el Señor Jesús, fíjese, solo lo tomo como referencia, nos da una cátedra. Pongan bien atención a esto, sobre una ofrenda agradable a Dios y el por qué. Solo 4 versículos le bastaron al Señor para darnos una cátedra, el maestro como el gran pedagogo, como el gran sabio. Por eso Nicodemo le llamaba maestro de maestros. Y vaya que Nicodemo era de los jefes de la mafia religiosa de su tiempo, pero se arrodillaba ante él. ¿Sabe que Nicodemo era muy rico y quiso ofrendar a Dios, pero se quedó a la orillita porque lo dio, pero no pudo dar lo más importante, darle su corazón a Dios? Porque hay gente que cree que puede pagarle a Dios, y eso es muy peligroso, creer eso. Intentarlo es, hermano, lo más loco y lo más ridículo. Pero aquí el Señor nos da una cátedra en este capítulo 12 de San Marcos, verso 41 al 44, y en Lucas 21, del 1 al 4. Nos da una cátedra sobre lo que es una ofrenda agradable a Dios. La mujer era una viuda pobre que presentó una ofrenda. Fíjese, pero el secreto fue, ¿cuál fue el secreto, hermanos? Que ella dio todo lo que tenía. Ella dio todo lo que tenía. ¿Sabe qué era todo lo que tenía, hermanos? 5 pesos, equivalente a la moneda de hoy. Aunque tal vez era muy poco comparado con lo que los otros daban ofrendas. Los ricos, dice, que daban monedas de plata, acostumbrados a que cuando ellos ofrendaban sonaban las campanillas para que todos vieran que ellos eran generosos. Sin embargo, dice claramente que el Señor Jesús, al ver esta escena, les dijo a los que estaban ahí, sus discípulos: para Dios, les dijo, la ofrenda que ellos dan es muy poca. No es aceptable, porque Dios miró con agrado más la ofrenda que dio esta mujer. A Dios le agrada más la ofrenda de esta mujer. Jesús les cuestiona y les pregunta: ¿quién dio más? Dijeron ellos: pues no estás viendo, aquellos dan. Ellos dan, pero esta mujer fue la que dio más. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía y ellos dieron lo que les sobraba. Esos eran los fariseos ricos, solo dieron lo que les sobraba. Nosotros, hermanos, diezmamos, ofrendamos lo que nos sobra. Yo como pastor tengo que diezmar. Yo como pastor tengo que ofrendar. Y tengo que ofrendar aquí también con ustedes. Y siempre lo he hecho. No fue fácil para mí entrar en este formato, en este sistema del ofrendar y diezmar. Siempre me dolía.
Es mucho. Pero cuando empecé a hacerlo, gracias a la hermana Sol, nuestra vida fue cambiando, nuestra vida fue prosperando, nuestra vida fue bendecida, porque Dios jamás desea empobrecernos, sino que siempre el deseo de Dios es bendecirnos. Cuando demos una ofrenda a Dios, hermano, realmente debemos hacerlo siempre por agradecimiento. Jamás debemos dar una ofrenda a Dios por remordimiento de conciencia. Eso es muy peligroso. Debemos de tener mucho cuidado. Cada vez que tengo la oportunidad les recuerdo, mis queridos hermanos, que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Todo lo que sembramos, tarde que temprano, ¿qué dice? Lo vamos a cosechar. Abel, que era hijo de Adán y Eva, como pastor de ovejas, sacrificó su obra delante de Dios al ofrecer un sacrificio de sangre sobre el altar. Y Dios miró con agrado, primero a Abel, y después miró con agrado la ofrenda. Le fue agradable a Dios. Los estudiosos en la materia, los teólogos que investigan este aspecto, este cuadro, esta fotografía, nos hablan ellos, hermanos, que Abel es un tipo o es un símbolo del sacrificio del Señor Jesucristo en el monte Calvario. Como a veces, sin pensar, cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, nosotros podemos brincar barreras del tiempo. Nos convertimos en viajeros del tiempo, de tal manera que lo que hacemos hoy puede trascender a cientos de años. Pero hay hombres y mujeres, hermano, que se mueren, pero sus obras también con ellos mueren. ¿Por qué? Porque fueron muy raquíticos. Hay historias, testimonios como el que yo les conté una vez de aquella mujer joven que en la iglesia estaban pidiendo una ofrenda. Eso sucedió en África. En África están las iglesias más grandes en este tiempo. En Nigeria hay iglesias grandísimas. He tenido la bendición de convivir con algunos pastores de aquellos lugares del continente africano, y las iglesias son enormes en Nigeria, sobre todo 5,000 miembros, 10,000, 50,000 miembros, y la iglesia iba creciendo, muy bendecida. Y esta jovencita, hermanos, trascendió. No sabemos cómo se llama, pero su testimonio quedó como un paradigma, quedó como un ejemplo, quedó como un desafío para cualquiera de nosotros. El pastor pedía ofrenda y los que tenían daban cantidades grandes, y ella se sintió mal porque no tenía mucho para dar. Un domingo cuenta la historia que ella llegó con una bolsa de papel y se la llevó al pastor cuando se estaban pidiendo las ofrendas para construir un auditorio más grande, un proyecto, una visión más grande. Y ella llevó su ofrenda al altar, porque era pasar al altar voluntariamente, no hacer de nosotros de las ofrendas, hermanos, ser mercenarios como son algunos, mercenarios que engañan a la gente para sacarle. No, esto debe ser voluntario, venir al altar. Y ella llegó al altar, fue la primera, y entregó la ofrenda al pastor. Era una bolsa grande de papel, y cuando el pastor la abrió, dijo: ¿pero qué es esto, mija? Dijo: es mi ofrenda. El pastor se quedó sorprendido. Era una mujer muy pobre, una mujer de nivel económico, era trabajadora doméstica. ¿Pero de dónde sacaste este dinero? Dijo: pues yo quiero ofrendarlo a Dios. Terminó el culto y el pastor la llamó y le preguntó de dónde había ella conseguido tanto dinero, más que todos los demás. Y ella tuvo que confesar que ella se vendió como esclava y que era tal vez la última vez que la verían ahí en el templo, pero que ella quería también participar en el reino de Dios. Así es de que ella tal vez ya no volverían a verla, porque ella se ofreció y se vendió ella misma como esclava, y lo que le dieron por su valor lo está ofrendando a Dios.
Ella dijo, pero es que no puedes hacer esto, mija, esa no, es que yo lo hago con todo mi corazón. Hay cosas incomprensibles, hermanos, pero cuando Dios ve el corazón. El pastor, cuando dio a conocer este testimonio, circuló en todo el mundo. Él era un pastor predicador de niveles muy altos. Todavía lo recuerdo, él era chaparrito, morenito, como todo africano, pero una presencia de un príncipe tenía ese tipo. Una ropa que le lucía, hermano, su rostro de unción, de santidad, tremendo. Lo vi en Sao Paulo, Brasil, lo vi algunas veces en Seúl, Corea. Y era increíble la forma de este hombre. Y cuando él contó esta experiencia, hermanos, eso resonó en el mundo. Y entonces todas las gentes cristianas del mundo, de Norteamérica, de Europa, de Brasil, de México, que eran poderosos, dijeron: eso no es posible, no podemos dejar a la hermana así, hay que recuperarla. Dice: ya fuimos nosotros como iglesia a quererla, pero nos dicen que no, que hay un compromiso, ¿cómo le llaman? Un convenio. Y ya está eso ahí hasta cierto tiempo. Y todo ese tiempo, dice, juntaron dinero de todas las iglesias del mundo. Ese testimonio impactó. No es que no tengamos, es que no queremos a veces. No es que no hay, sí hay, pero a veces nosotros somos los que secuestramos las bendiciones de Dios a nuestra vida. Porque no es en la abundancia donde Dios se mueve, sino en la disposición de nuestro corazón. Cuando nosotros ofrendamos nuestra vida y consagramos nuestra vida a Dios como debe de ser. La historia final fue que ella recobró su libertad y adquirió ciudadanía norteamericana. Su testimonio impactó. Su testimonio causó, hermanos, una revolución en todo el mundo. Cuando nosotros hacemos esto, por eso nos dice la Biblia que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. De tal manera que su ofrenda todavía está clamando desde la tierra, porque es para toda la eternidad. Revelan que el secreto de una manera muy clara para nosotros, hermanos, que es que debemos hacer nuestra mejor disposición, que debemos hacerlo voluntariamente y que debemos siempre hacerlo para exaltar el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros analizamos todo esto, hermanos, dicen los teólogos que esto es como un rayo de sol. Aquí en el libro de Génesis capítulo 4, que nos revela algo que es muy importante, algo que es muy esencial para ser prosperados por Dios. Pero también es una revelación profética. Estos versículos nos hablan de cómo, de una manera sombreada, algo que se llevaría a cabo como 4000 años después en la persona del unigénito Hijo de Dios, que se ofreció en sacrificio vivo para salvar a toda la humanidad. Cuando vemos este sacrificio que ofreció Abel, es una figura del pastor, es la figura del sacerdote al mismo tiempo. Y dice la Escritura que por eso fue del agrado de Dios. Podemos deducir, hermano, que esto fue precisamente lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él es el pastor de las ovejas, dice, y el pastor su vida da por las ovejas. Al mismo tiempo es el sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios. Ese sacrificio que él ofreció fue voluntario, fue excelente, fue total, de tal manera que su Padre Celestial, cuando él dijo: Padre, consumado es increíble esta expresión, porque es aquí, cuando el Señor dice consumado es, cuando se abre, hermanos, el portal cósmico, se abre ese portal divino para ser nosotros rescatados de nuestra vana manera de vivir y tener nosotros acceso a lo que es la gloria de Dios. La Biblia nos habla, si volvemos a esta figura de Génesis 4, que Abel fue odiado por su hermano Caín, y fue odiado sin causa alguna.
Lo dice claramente en el verso 5 que leímos. Y si vamos a una figura paralela, Jesús también fue aborrecido y odiado por sus hermanos de raza. Lo acusaron falsamente, lo sentenciaron a muerte, lo castigaron injustamente y ellos gritaban: crucifícale, porque Jesús representaba una amenaza para su seguridad política. Jesús representaba una amenaza para su estabilidad religiosa y económica. Por eso llegó un día y les volteó todas las mesas de los cambistas, porque él veía que estaban haciendo negocio, que estaban obligando a la gente a hacer algo que debería ser voluntario y que debería ser agradable a Dios. Ahora, ya para cerrar esta sencilla plática, hay algo interesante, hermano. Y quiero que vaya conmigo en el verso 10 del capítulo 4 de Génesis. Cuando nosotros a veces hacemos cosas y pensamos que nadie nos vio, que nadie nos vio, que nadie lo sabe, hermanos, hay unos ojos que nos vigilan de día y de noche. ¿Dónde podemos escondernos de Dios? Decía David: si voy a lo alto, si voy a lo más bajo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué dice ahí el verso 10? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz, fíjese, oiga bien esto, escuche bien, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. ¿Qué pasó, hermanos, aquí? Miren, cuando Caín se dio cuenta que su ofrenda no fue del total agrado a Dios, se llenó de ira, se llenó de molestia, se enfadó con Dios. Y eso es muy peligroso. En lugar de analizar su situación y de preguntarle a Dios: ¿en dónde he fallado, Señor, para pedirte perdón? No, la Biblia dice que Caín se enojó tanto, dice la Biblia, que enloqueció de celos, y en su enojo finalmente reveló su verdadera personalidad pecadora. Y nos dice la Biblia que fue y mató cruelmente a su hermanito Abel. Ahí está en el verso 8. Por eso le dice Dios: Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No podemos, hermanos, pensar que lo que estamos haciendo va a pasar desapercibido. No, Señor. De aquí no nos vamos hasta pagar el último cuadrante. Pero si nos volvemos a Él, dice, Él se volverá a nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál fue el triste final de este hombre llamado Caín? Siempre tuvo que vivir en un perfil bajo, siempre escondiéndose de todos, siempre distraído en cosas que no son importantes. Hoy la gente se distrae mucho con el celular. Mucho con el celular. Hasta en la iglesia están ahí distraídos viendo pornografía en los templos con el celular. Me decía un pastor: yo en la iglesia cancelé ¿cómo le llaman? La señal. Porque son tan sinvergüenzas que hasta en el templo están viendo pornografía. Álgame, tanto así. Allá están los músicos, allá escondidos. ¿Dónde están los músicos aquí? Allá están los servidores, allá escondidos. Cuidado. ¿Podemos engañar a Dios? Caínes. ¿Cuál fue el triste final de Caín? Perfil bajo, siempre escondiéndose. Siempre tuvo que andar de errante y de extranjero.
Siempre. ¿Por qué? Porque nada, siempre tuvo que cargar en su conciencia ese pecado. Su esfuerzo en el trabajo, oigan bien esto, hermanos, nunca sería recompensado. Yo he encontrado a mucha gente que por mucho que trabaje no le alcanza. Y no le va a alcanzar nunca. No porque yo quiera, no me la agarre conmigo. Porque traen el complejo de Caín. Mire, vaya conmigo nada más para que no se me quede viendo tan feo. ¿Cuál fue la sentencia de hacer algo que pareció ser así sin chiste, sin qué pasa si no es nada? ¿Qué dice el verso 11? Léanlo ustedes con sus ojitos tan lindos. Ahora pues dice, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, ¿qué dice? No te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás. Fíjese, la Biblia nos dice que su descendencia pagó también las consecuencias de su horrible pecado. Él se queja ante Dios. Lea conmigo el verso 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. No fue el haber matado a su hermano. Su pecado de soberbia, de altivez, de ira, de engaño, eso es lo que lo llevó a la condenación de vivir de esa manera. Cuidado. Y mire lo que dice aquí: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Cuando nosotros analizamos, como ya les dije una vez a los que no vinieron o escuchen, lo que nosotros hagamos mal, ¿sabe quién lo va a pagar? Nuestros hijos, aunque usted no quiera. No, hermano, pero es que si usted y yo no hemos aprendido a romper con esa maldición, tenemos que romper con esa maldición. ¿Y sabe qué es lo único que nos puede hacer romper con esa maldición? El sacrificio de Cristo, que es perfecto y es eterno. Ninguna condenación, dijo Pablo, hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas, todas son hechas, pero yo tengo que mantenerme en ese nivel. Esto no es de manera de una magia espiritual, hermanos. Esto se exige de nosotros sacrificio, se exige de nosotros voluntad, exige de nosotros disciplina, exige de nosotros cambio de hábitos, cambio de nuestra manera de pensar, porque ese es el precio que se tuvo que pagar en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos la vida eterna. Caín engendró a Enoc. Si usted lee la Biblia en su casa, Enoc engendró a Melual, Melual engendró a Lamec, y la generación de Caín, dice, fue perversa e inmoral. ¿Y sabe quién mató precisamente a Caín? Lamec fue el primero en iniciar la bigamia al tener dos esposas. Y Lamec, que fue precisamente el que mató a su abuelo Caín por error al lanzar una flecha mientras andaba de cacería. Y mire lo que dice ahí, la soberbia que heredó. Y le dijo Lamec a sus mujeres, ese tipo era un sinvergüenza, tenía dos mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujer de Lamec, escucha mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Porque la historia nos dice que él fue el que mató por accidente a Caín, porque él se andaba escondiendo como ¿cómo les llamamos a esos? Un fugitivo, un indigente, escondiéndose de todos, porque en todos lados veía moros con tranchete. ¿Ha visto usted esa gente que de todos, hasta de su propia sombra, se espanta? Tiene delirio de persecución. Ay, no, a mí me va a ir mal, me va a ir mal. Ay, este día me voy. Vive con ese delirio.
Se levanta y dice, ay, este día yo creo que me voy a enfermar. Y comienza con, ay, ya ves que te dije, me voy a enfermar. Y a la noche anda con, yo me ando bien mala. ¿Los conoce? Viven con ese delirio. Y más si creen esas supersticiones que porque vio un gato negro, mire, vean negros, azules, de arcoíris, no pasa nada, porque nosotros confiamos en el Dios que tiene el control de todas las cosas. Caín murió de esta manera. Yo quiero cerrar esto, hermanitos. No cometamos el mismo error de Caín, de querer ocultar nuestro pecado, si él lo sabe todo. Hermanito, estás perdiendo tu tiempo si estás viniendo aquí o allá a cualquier templo y no has confesado tu pecado delante de Dios. Créelo, de nada sirve que vengas. Qué bueno que estás aquí, me agrada verte aquí, pero lo que yo quiero es que aprovechemos cada oportunidad que estemos en la casa de Dios para confesar nuestros pecados a Él. ¿Qué dice si confesamos nuestros pecados a Dios? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? ¿Se fijan que hay dichos que dicen no juguemos con lumbre? ¿Por qué? Porque nos quemamos. No andemos en lugares resbaladizos. ¿Por qué? Porque vamos a caer. No juguemos con el pecado. El pecado, mis hermanos, es como la arena movediza. Si no nos arrepentimos y pedimos perdón con sinceridad ante Dios, mire, hermano, poco a poco nos vamos hundiendo más y más. Y el pecado, hermano, siempre nos traerá consecuencias muy tristes y muy dolorosas. Vaya conmigo, primera de Pedro, por favor, capítulo 5, verso 8. La invitación que nos hace el apóstol Pedro a nosotros. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quién. Pero de igual manera, mis hermanos, la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo es tan poderosa y única que nos limpia de todo pecado. Y esta sangre es la que clama desde la tierra. La sangre de Jesucristo clama desde la tierra, pero ya no es para condenar, sino para salvar a los que están perdidos sin Dios y sin esperanza. Palabras del Señor Jesucristo, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿No le parece esto glorioso? ¿Firmado por quién? No por el apóstol Pablo, no por el apóstol Pedro, firmado nada menos que por el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice Jesucristo. Y su palabra es verdad. Es necesario, mis amados hermanos, que nos volvamos a Dios. Claramente la Escritura nos dice que en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4 verso 12 nos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Desgraciadamente los humanoides no entendemos eso, hermano. Por eso vivimos así, mire, todos distraídos, porque pensamos que la religión nos va a salvar. Ninguna religión. Es necesario que nosotros visualicemos, conceptuemos, valoremos, dimensionemos el gran amor de Dios en esa ofrenda. Él es la ofrenda perfecta. Y en esa ofrenda del Calvario, hermanos, fue derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre, ¿qué dice la Biblia? No hay remisión de pecados. Por eso ahora todos nosotros, dígalo conmigo, por eso ahora todos nosotros somos restaurados por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Esa es la clave, hermanos. Somos restaurados por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Por eso es que ahora somos justificados por la obra gloriosa,
por ese amor puro y excelente, por esa misericordia de Dios manifestada en la persona del unigénito Hijo de Dios. Y por eso es que ahora usted y yo tenemos la vida eterna. Esa es la única garantía, hermano fiel, de que su sacrificio en la cruz del Gólgota servirá para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Ustedes han de recordar, porque ya lo leímos en la Semana Santa, ¿se acuerdan lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 53? Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto, hermanos, es lo que llamamos el inmerecido regalo por Dios dado a los hombres por la gracia. De tal manera que ahora basta solamente con creer para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la ofrenda que del Génesis 4 estaba señalando el camino, la ruta a seguir hasta llegar al Calvario. No fue una obra de casualidad. El mismo Señor lo dijo, hermanos, a mí nadie me quita la vida, yo pongo la vida porque yo quiero y la vuelvo a tomar cuando yo quiero. Pero era necesario que esto ocurriera para que usted y yo ahora tengamos esa bendición de la vida eterna. Somos salvos por la gracia de Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso nuestra ofrenda a Dios es un servicio voluntario. Cuando nosotros cumplimos con Dios, Dios cumplirá con nosotros. Es cuestión solamente de enfocarnos, de alinearnos y de seguir perforando los misterios de Dios, porque a Dios miró con agrado a Abel antes de ver su ofrenda. Porque nuestra ofrenda, hermanos, aunque sea mucha, si nuestra vida no es agradable a Dios, esa ofrenda no sirve para nada. No es agradable a Dios. No es agradable a Dios. Por eso debemos buscar ser agradables a Dios. Que nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, Señor, te seamos agradables a ti. Señor, ¿te agrada lo que estamos haciendo? ¿Te agrada lo que estamos dando? ¿Te agrada cómo te estamos sirviendo? ¿Te agrada, Señor, cómo estamos cantando aquí? Que los músicos vengan con esa disposición. Que no caigamos en ese renglón, hermanos, que es muy peligroso. Si tengo tiempo, ahí estoy. Si me da la gana, ahí estoy. Tengan cuidado. Antes que vengan los días malos. Oremos a Dios. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojitos, por favor. Por favor, cierren sus ojos. Yo quisiera que en este día, usted que está aquí es porque Dios le ama mucho, créalo. Y Dios desea lo mejor para usted. Dios desea bendecir su vida. No solamente en lo económico. Yo he oído a personas que en su confesión sincera dicen: prefiero no tener nada, porque antes que tenía muy poco era más feliz que ahora. No es la abundancia, es nuestra relación con Dios la que cambia todas las cosas. Quiero orar con Dios en esta tarde. Si usted hoy está aquí es porque Dios le está dando una oportunidad para volverse a Él. Caín se alejó de Dios y se fue lleno de ira, enojado, amargado, frustrado, desanimado. Abel, en cambio, trascendió. A pesar de no tener descendencia, su sacrificio trascendió.
Porque en la carta de los Hebreos todavía el escritor dice: por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Señor Jesús, gracias por lo que has hecho por nosotros. Señor Jesús, gracias por tu grande amor derramado por nosotros en la cruz del Calvario. Señor Jesús, gracias por tu grande misericordia mostrada también en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por abrirnos ese portal cósmico para que a través de él podamos entrar al mismo paraíso. Gracias, Señor, por abrir también ese portal celestial que nos conduce a la vida eterna. En ese lugar donde no hay más muerte, donde no hay más tristeza, dice Juan el apóstol, donde no hay más sufrimiento ni más dolor, donde no habrá más llanto. Por eso hoy más que nunca, Señor Jesús, nos refugiamos en tu grande misericordia. Nos refugiamos en tu perfecto amor, Señor, para decirte gracias, Señor. Ayúdanos para vivir una vida agradable a ti, Señor. No queremos impresionar, pero sí queremos que la gente vea en nosotros, Señor, tu inmenso amor. Ese amor que has mostrado, Señor, a través de los siglos. Que podamos reflejar todo lo que tú eres, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles, Señor.